Bienvenidos y bienvenidas a De Libros y Más. Hoy tenemos una invitada muy especial desde España. Estamos junto a Imna Rubiales, quien es una escritora de romance muy joven y que ha triunfado en redes sociales, ha triunfado en muchas librerías y que hoy nos acompaña. Así que, Imna, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien emocionada por esta entrevista. Yo también estoy muy feliz de estar aquí en Chile, de poder conocer a mis lectoras chilenas y sobre todo estar aquí contigo hoy también. Qué bueno, qué emoción. Oye, pero esta es tu segunda vez en Chile, viniste en 2023, ¿no? Sí, de hecho es el primer país de Latinoamérica al que vuelvo. O sea, Qué yo bueno. lo dejo ahí, lo dejo ahí. Oye, pero yo recuerdo haber visto filas gigantes, gente luchando por conseguir una firma, o sea, el boom de tus libros hace 2 años era gigante y ahora sigue creciendo demasiado. Sí, o sea, me parece como súper abrumador hoy todavía porque me lo sigo sin creer. O sea, hace 3 años recuerdo que llegué aquí, además es que me acuerdo perfectamente de las condiciones de la firma, que eran 2 firmas, en cada una de ellas íbamos a firmar iba a firmar como a 350, 400 personas, y yo cuando me lo dijeron era como, no, imposible que venga tanta gente, ¿no? Y efectivamente vino tanta gente. Y aquí también hemos llenado ya el teatro, están todas las entradas agotadas, tal, y es como que una se sigue sorprendiendo, ¿no? Del cariño de los lectores, y sobre todo me parece súper bonito el que a pesar de la distancia los lectores chilenos me hagan sentir siempre en casa. O sea, estoy muy agradecida. Claro, ¿no? Y las redes sociales ayudan mucho a eso de que uno se pueda conectar con libros de todas partes del mundo y que hoy día también vamos a hablar de uno en específico, que es Nuestro lugar en el mundo. Sí, que alguien me ha chivado que es tu favorito. No sé, ha sido ella, antes. Era secreto. Pero sí, me encantó el libro y esta historia tuya las habías avanzado antes en Wattpad, ¿no? Sí, de hecho, Nuestro lugar en el mundo es la única que nunca llegué a escribir en Wattpad. O sea, que yo empecé a escribir totalmente en secreto y mantuve como todo este misterio de qué era lo que estaba escribiendo, tal. Subía quizá algún fragmento a redes sociales, pero no daba nombres de personajes ni nada de eso. Y nadie supo nada hasta que anuncié la novela y salió la novela. Pero todos los demás sí que han estado en Wattpad previamente y he tenido como esta estructura de ir publicando capítulo a capítulo, recibiendo feedback, tal, antes de escribir el siguiente. O sea, Nuestro lugar en el mundo es el único libro como sin feedback hasta que lo terminé. Claro, pero es un spin-off de otro de tus libros que sí Sí, estaba en Wattpad. exacto, de todos los lugares que mantuvimos en secreto, que además, claro, Luca y Nora, los personajes de Nuestro lugar en el mundo, aparecen en todos los lugares como de manera un poco secundaria, porque Luca es el mejor amigo, Nora es la mejor amiga de Maeve, de la prota, y Luca es el hermano mellizo de Connor, del protagonista, y entre ellos, al principio tengo que decirte que no tenía pensado que surgiera nada, o sea, sí que quería escribir como la historia de Luca para profundizar más en su personaje, porque creo que tiene muchas aristas y que es un personaje como en ese sentido muy interesante para una historia, pero Nora apareció un poco de la nada. Mi idea era que Maeve tuviera una mejor amiga allí en Finlandia, donde está ambientada la novela, y de pronto Nora, ella sola, como que tomó las riendas y empezó a tener como este tira y afloja con Luca tan divertido, ¿no? Que tenía como a todas las lectoras en Wattpad. Un Enemies to Lovers. Sí, total, estaban todas las lectoras como de necesitamos esta historia, ¿no? Y cuando ya empiezo a escribir la historia de Luca, digo, claro, es que no puedo poner a otra protagonista que no sea Nora, ¿no? Y estoy feliz, la verdad, o sea, creo que hacen una pareja, creo que es como muy divertida la dinámica que tienen. Claro, es divertida la dinámica y también hay mucha química entre los personajes. Sí, totalmente. Entre esto de que se pelean todo el rato, luego se quieren, luego hacen guerras de música, ¿no? O sea, creo que son dos personajes muy diferentes entre sí, porque Nora es como mucha alegría, muy extrovertida, tal. Luca quizá tiene un punto un poco más taciturno, no es como más reflexivo, tiene como este punto un poco más torturado, ¿no? Por así decirlo. Y creo que entre los dos hacen como el match perfecto pese a lo diferentes que son, porque Claro. van descubriendo que tienen muchas cosas en común, como este miedo a no encajar, el sentirse perdido, el estar buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y sobre todo la música. Claro, yo me reí mucho con el libro, como dices, tienen esta química, son muy divertidos, pero también son personajes muy profundos y que uno siente empatía con sus historias, con Luca, por ejemplo, que vamos a spoilear un poquito, tiene problemas con el alcohol al inicio del libro, entonces él quiere superar esto.
él quiere crecer, él expresa sus sentimientos y es muy bonito ver cómo un personaje masculino se desarrolla dentro de la historia y no es como los libros de hace 2-3 años atrás, que por ejemplo After, historias un poco tóxicas, personajes que no evolucionan mucho, pasan libros y no crecen porque no logran madurar. En cambio acá tenemos un personaje que él se da cuenta y dice, sí, yo quiero cambiar, quiero crecer. Entonces, bonito ver ese tipo de historias. Luca parte de un punto muy oscuro, ya no en nuestro lugar en el mundo, sino en todos los lugares, ¿no? Donde lo vemos, como te digo, de manera muy, muy secundaria. Y todo viene a raíz de una situación de pérdida que viven los dos hermanos, en la que no voy a entrar en detalles para no spoilear, ¿no? Pero es muy curiosa como la manera tan diferente que tienen tanto Connor de todos los lugares como Luca de nuestro lugar en el mundo de enfrentarse como a ese duelo, ¿no? Mientras que Connor se entrega al resto por completo y está como súper pendiente de los demás y de alguna manera apaga sus emociones como para centrarse en los demás, Luca lo que hace es encerrarse por completo en sí mismo y recurre a las fiestas, a malas compañías y al alcohol, entre otras cosas, ¿no? Durante todos los lugares lo vemos eso, cayendo como en este agujero tan profundo y de hecho creo que hay muchas lectoras que tienen como cierto amor-odio con él, ¿no? Porque en todos los lugares estaban como de no te soporto y llega a nuestro lugar en el mundo y partimos de la premisa de que Luca ha decidido que va a salir de ese agujero negro. Y ya lleva 8 meses yendo como a reuniones, tal, sin beber, o sea, está como limpio hace 8 meses y ahora tiene que intentar que el resto de su entorno le dé una oportunidad, que los lectores le den otra oportunidad y sobre todo darse una oportunidad a sí mismo también, ¿no? Para recuperar todos esos sueños y todas esas aspiraciones que había metido en un cajón porque sentía que no iba a conseguir nunca. Y creo que sí que es un personaje que tiene mucho desarrollo, ya no solamente en nuestro lugar en el mundo, sino a lo largo de las 2 novelas, ¿no? Uh-huh. Y que el Luca que conocemos en las primeras páginas de la primera novela, de todos los lugares, no tiene absolutamente nada que ver con el Luca que terminamos de leer en el epílogo de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y es algo que me gusta mucho hacer en mis historias. Sí, no, se nota ese crecimiento del personaje y también el de Nora a su par. Sí. A mí me dio mucha pena su historia al inicio, conocerla en profundidad en este libro, porque su familia le exige mucho de alguna forma. Ella, sí. Uno se siente representada en ese sentido de que quiere dar lo mejor de sí para que los otros también te valoren, pero a veces no es tan fácil como se ve. Total, Nora viene de una familia de médicos, sus tatarabuelos eran médicos, sus bisabuelos eran médicos, sus abuelos y sus padres y su maravillosa hermana mayor, todos son médicos, y ella es un poco como la oveja negra de la familia porque quiere estudiar literatura, de pronto decide que se va a ir a Finlandia a trabajar allí en una academia de inglés, mientras intenta pues como ser traductora de libros, tal, y es como que sus padres no terminan de encajar bien este rumbo que está tomando su vida, ¿no? Y tal es la presión que le ponen a Nora encima que ella se inventa una vida paralela en Finlandia porque sus padres viven en España y les cuenta a sus padres que tiene allí un trabajo maravilloso como traductora, que tiene un piso maravilloso, que tiene una pareja maravillosa, ¿no? Y que por eso se queda en Finlandia, tal. Y cuando sus padres se presentan de sorpresa, esto no es spoiler porque ocurre en las primeras páginas, claro. Cuando se presentan de sorpresa en Finlandia, Nora, con toda la presión que tiene encima, o sea que yo creo que mi idea con esto era como llevarlo un poco todo como a lo exagerado, ¿no? Para jugar un poco con la sátira, ¿no? Claro. O sea, de fíjate toda la presión que tiene encima esta pobre persona que en vez de decirles a sus padres, oye, mira, que en realidad el chico con el que estaba saliendo lo dejamos hace un montón de tiempo y se ha ido del piso y he tenido que meter en el piso a Luca, que es un chico que encima me cae mal, pero que bueno, es que no podía pagar el alquiler, entonces era o que él viniera al piso o tener que irme del piso, tal, y resulta que mi trabajo no es para tanto, tal. Lo que decide es seguir con la farsa y que Luca y ella finjan una relación solamente para no decepcionar a sus padres, ¿no? O sea, y esto que parte de una situación como muy divertida, realmente tiene un trasfondo como, fíjate qué miedo le tiene a decepcionar y el cómo ni siquiera es capaz de mostrarse a sí misma tal y como es, ¿no? O sea, que prefiere como que sus padres se sientan mal con una versión falsa, o sea, bien con una versión falsa de ella, que mostrarles como, esta soy yo y tenéis que aceptarme, ¿no? Claro, ¿no? Y la mentira se vuelve mucho más grande. Y claro. Y imagínate que se vuelve tan grande la mentira que
tienes que fingir ser pareja de alguien que odias. A Ya, ese nivel la totalmente, historia. totalmente. Lo que pasa es que ellos parten de la base de que igual no se odian tanto como piensan, Claro, ¿no? Claro, bueno, eso ahí, claro, que lean exacto, la primera exacto. página, Si te se das cuenta odiaran al y tiro. se tuvieran asco de verdad, yo creo que habría sido un libro muy dramático, ¿no? Pero como realmente es como que tienen como este pique de, bueno, sí, nos llevamos mal, pero hay una tensión como muy importante Eso. entre ellos, ¿no? Que claro, que hace que todo el tema de fingir una relación para el escritor, o sea, la escritora y los lectores sea especialmente divertido. O sea, ellos lo pasan muy mal, pero nosotros estamos como riéndonos todo el rato. Sí, yo soy una espectadora que con palomitas lo disfruta Sí, mucho. exacto, exacto, como de peleaos, peleaos. Claro. Y otro punto importante de este libro es Finlandia. Ajá. Yo estuve leyendo en una entrevista que tu elección para este país fue al azar. Como Sí. estuviste buscando un lugar donde ambientar tu libro, dijiste, este me gusta, y después visitaste Finlandia, ¿no? Ah, que Algo va, así. que va, que va. Fue algo del destino, de hecho. O sea, yo tenía muy claro toda la premisa. Bueno, no era tanto para ambientar como todos los lugares que mantuvimos en secreto, que es el de Connor, ¿no? Que fue el que vino primero. Pero yo partía de la premisa en ese libro de chica que lo deja todo atrás, se va a un pueblo muy pequeño de Europa. ¿A qué pueblo? No lo sé. Y como que ahí empieza su nueva vida, ¿no? Como este cliché tal que luego yo, por supuesto, iba a desarrollar en la novela, ¿no? Y claro, ahí empieza la búsqueda del pueblo perfecto. Yo tenía muy claro el escenario en mi cabeza, quería que fuera un lugar lleno de nieve, de bosques, como con un lago congelado, con cabañas de madera, tal, y estuve un montón de tiempo buscando en webs, me metía a rollo y ponía mejores pueblos para vivir en Europa, pueblos que jamás pensabas que estaban en Europa, pero están en Europa, ¿no? Como cosas así y tal, Claro. y fui como recopilando una gran lista de la que no me convencía absolutamente ningún pueblo. Y un día salí a tomar algo con una amiga, yo estaba súper agobiada porque tenía que empezar a escribir la novela ya, y claro, si no tenía ambientación, pues no podía escribirla. Y yo, en medio de mi drama, ¿no? De Blanca, así se llama mi amiga, Blanca, estoy súper agobiada, tal, no sé dónde ambientar la novela, no sé qué. Y ella me miró así y me dijo, tía, pues yo he ido a Finlandia y me ha encantado. Y yo la miré y dije, Finlandia. Sí, allí no hay absolutamente nada interesante, ¿no? O sea, yo era como, ¿qué hay en Finlandia aparte de frío y nieve? O sea, no hay nada más, ¿no? Y esa noche, por pura curiosidad y por ver un poco cómo era Finlandia, estaba en la cama, entré en Google Maps, tomé al muñequito y lo solté como en un punto aleatorio del mapa de Finlandia. Y cayó en Sarkola, un pueblo de 300, 400 habitantes que tenía una cabaña gigante de madera al lado de un lago con un bosque congelado. Increíble. Y todo lleno de nieve, ¿no? Y cayó justo como señalando a esa parte, ¿no? Y tuve como una revelación de no sé quién vive aquí, no sé nada sobre Finlandia, pero voy a tener que informarme sobre el país porque Connor y Luca viven en esta casa a partir de ahora, ¿no? Y así fue, o sea, fue como una señal del destino. Claro, no, me imagino, qué entretenido, pero este país es curioso porque en Chile al menos cada cierto tiempo salen estudios, Finlandia es el país más feliz del mundo. Sí. Y acá igual tenemos una historia que, claro, todo se ve perfecto, Nora lo ve como su país perfecto y llegan sus papás y dicen, no, este país es muy gris, no me gusta. Entonces es bien curioso el contraste que se hace con el país. Sí, bueno, también creo que hay un choque cultural muy importante entre los padres de Nora, que son españoles, y el país, ¿no? O sea, nosotros en España tenemos mucho sol, playa, un clima que invita a relacionarse, o sea, a salir fuera, a tomar algo. En España hay muchísimos bares, ¿no? O sea, es como algo súper típico el pasar las tardes tomando algo en una terraza al sol mientras estás con tus amigos. Y allí en Finlandia, por el clima, tienen una manera de relacionarse muy distinta y tienen como una personalidad mucho más reservada de primeras, suelen quedar más en casas o dentro de los bares, o sea, no fuera porque claro, están a menos 25 grados, o sea, claro, uno no puede tomarse un refresco al sol allí porque no hay sol, ¿no? Y sí que quería como plasmar también este choque cultural que existe pues entre los países a lo mejor más del sur de Europa, ¿no? Como más tal, y los países del norte donde hace tanto frío y hay personalidades tan dispares. Algo que me impactó muchísimo cuando me estuve documentando fue todo el tema del Abanto, que es que creo que no sale en este libro, pero es la sumersión en agua helada que hacen allí ellos, sí que lo hace Maeve en todos los lugares, ¿no? Y consiste básicamente o sea, allí es muy típico la sauna.
hay saunas en casi todas las casas y en los pisos, en los bloques de pisos, tienen como saunas compartidas para todos los vecinos y, o sea, hay saunas en todas partes, también hay saunas públicas, o sea, es como súper, súper típico allí. Y tú entras en la sauna con el bañador, allí estás como a 50 grados, sudas lo más grande y luego sales en bañador y con unas zapatillas como de paño, ¿no? Al frío, a la nieve, ¿Pero bajas por qué? como unas escaleras y te metes en un lago helado. Wow. Y es como, entras y sales. ¿No O te sea, enfermas? yo no me enfermé, o sea, yo lo probé y no me enfermé, de hecho me sentí como muy viva, ¿no? Pero ellos están súper acostumbrados, o sea, de hecho hay gente que sumerge hasta la cabeza o gente que es capaz de estar dentro horas o mucho, mucho, mucho tiempo y se hacen incluso competiciones de nado en agua helada, en invierno. Y ver la fotografía es súper gracioso porque está todo el público con abrigo y luego, claro, los bañadores, o sea, los nadadores... moviéndose en el claro, agua. claro, o sea, en bañador, ¿no? Que dices, wow, pues todo eso aprendí de Finlandia. Qué increíble, yo creo que voy a tener que visitar Ay, a mí me Finlandia. encantó, de verdad, o sea, es de mis países favoritos. Qué bueno. Oye, pero hablando de países en general, ya esta es tu tercera vez en Latinoamérica, contando el año pasado. Es la ¿No viniste? cuarta. ¿O cuarta? La cuarta, Ah, ya. sí. Entonces, si es la cuarta visita ya, me imagino que algunos países los has podido conocer un poquito. ¿Te imaginas ambientando alguno de tus libros en alguno de estos países? Perú, Chile, Argentina, Brasil. La verdad es que sí, tengo que decirte que ayer cuando veníamos sobrevolando los Andes desde Montevideo, sí que miraba las montañas y decía, jo, o sea, entiendo que tiene que haber pueblecitos cercanos a los Andes, ¿no? Digo, habría sido quizá muy bonito ambientar todos los lugares en algún sitio Claro. de aquí, porque aunque no haya Abanto, bueno, podrían haber hecho muchas otras cosas como muy típicas de estos países y creo que habría sido como muy bonito. Así que, no sé, nunca digas nunca, o sea, igual en un futuro tengo un libro ambientado en Chile. Sí, no, por ejemplo, Chile, si tú vas al sur, de Coyhaique hacia abajo, nieve. Hay nieve en estas fechas hasta muchos meses más, entonces perfectamente pudo haber sido parte de... En vez de Claro, Finlandia, totalmente, en vez de Punta Arenas, Finlandia, Chile, totalmente. Torres del Paine, no sé si te Totalmente, sí, me voy a apuntar todo eso, porque quién sabe, igual quiero volver a escribir sobre la nieve, no lo sé. suena. Sí, sí. Oye, y saliendo un poco de tu libro y hablando de tu proceso creativo, tú partiste escribiendo en Wattpad a los 19 años, aprox. ¿O más pequeña? Antes, 14, entré en Wattpad con 10. con 10 años. Sí, de hecho no tenía la edad legal para estar en Wattpad. O sea, tuve que mentir y decir que había nacido 3 años antes. Sí, sí, sí. La gente no lo sabe, pero tu mamá está detrás de la cámara. Mi mamá ya está curada de espanto de todas las veces que he contado esto. Ella ya sabe que yo de niña hacía lo que me daba la gana, mamá. Lo siento. Pero bueno, estás ahora acá haciendo Claro, giras claro, de pero libros. todo relacionado con la escritura, ¿eh? O sea, luego era Claro. muy responsable en todo lo demás. Y yo me sentía muy mal por haber mentido. O sea, sentía como que mi corazón estaba negro. Pero luego vino bien. Sí, ¿no? Ya ahora tus giras internacionales lo dicen. Claro, gracias Inma de 10 años por mentir. Pero no lo hagan. Exacto, metáfora, mentir en la vida. Escribir No. en un cuaderno. Moraleja, por mentir. No. Pero bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso creativo? Partir a los 10 años, después publicar tus libros, que alguien de la editorial se acercara a ti y dijera, me gustaría publicar tu historia en papel. Jo, pues ha sido todo como una sucesión de acontecimientos, a cada cual a mí me parecía como más alucinante que el anterior, ¿no? Yo es como que todavía sigo sin procesar todo lo que ha ido pasando. Yo empecé a escribir en Wattpad con 10 añitos, lo hago con una historia llamada Baile, muy inocente, de romance, ¿no? O sea, que estaba como escrita en notitas, tal. Después esa novela, que para mí fue algo como de nada, porque era muy cortita, empiezo a escribir Un amigo gratis, que es la novela como con la que yo me estreno de verdad como escritora, por así decirlo, y la primera que me propuse de verdad como publicar. De esto es mi primera novela de verdad. Y cuando termino Un amigo gratis, como con 14, 15 años, empiezo a corregirla, tal, me llamo a una editorial y con 17 años publico mi primera novela en papel, o sea, es esa novela, y luego publico otras 3 más con esa editorial pequeña. Y llega 2022 y cuando estoy escribiendo Hasta que nos quedemos sin estrellas, estoy dudando de si esta historia la va a querer alguien o no, porque es una novela que tiene un punto un poco más adulto que las que había escrito antes y demás. Y nada, o sea, fue plantearme algo así y a la semana me escribió la editorial Planeta
Oye, que es que hemos leído tu novela en internet y como que nos interesa mucho ver si la podemos publicar, ¿no? Y ya, bueno, empieza toda mi travesía con la editorial Planeta y ahora mismo tengo 8 libros publicados, o sea, son 3 con esa editorial más pequeña, 4 con Planeta y Un amigo gratis, mi primera novela, que acaba de salir reeditada con Planeta ahora después de 7 años. O sea, que ha sido un camino como, wow, ¿no? O sea, de muy rápido, muy rápido. Claro, me imagino que traer esta novela 7 años después igual provoca nostalgia. Sí, total. Para mí ha sido un reencuentro, ¿eh? O sea, entre la Ima de 14 años, 7 años desde que la publiqué, pero 10 desde que la escribí, porque yo tengo ahora mismo 24 años. Entonces, claro, para mí ha sido como un reencuentro con la Ima de hace 10 años, ¿no? Ver todas las inseguridades que ella tenía, todos sus miedos, todas sus inquietudes, todos sus sueños también. Y el entender de alguna manera que ella pensaba mucho en mí, pensaba mucho en su yo del futuro y en si conseguiría cumplir sus sueños. Y yo ahora pienso muchísimo en ella, en mi yo del pasado y en todos los sueños que tenía y que hemos cumplido ya. Encontré hace relativamente poco como una lista que además escribí en inglés porque recuerdo que era una tarea de clase, ¿no? Y era como my long term bucket list, ¿no? O sea, como mi lista de propósitos a largo plazo. Y los he cumplido todos, o sea, y lo escribí como en 2017 y era firmar en Latinoamérica, publicar un libro, publicar un segundo libro, alcanzar como X número de seguidores, el que uno de mis libros sea audiolibro, o sea, me hacían ilusión como cosas como que ahora tengo como muy normalizadas, ¿no? El firmar en San Jordi, firmar en la Feria del Libro de Madrid y tal, y encontré la lista hace muy poco y fue como check, 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 check. ¿Qué me queda? No me queda Claro. nada aún, no, o sea, no me queda que nada. hacer una lista nueva. Claro, tengo que hacer una lista nueva, totalmente, sí, sí. No, pero debe ser muy bonito y cuando uno está comenzando todo se ve muy lejano, es un sueño. Sí, y total. deben haber muchos lectores que también son escritores y que dicen, ¿cómo puedo lanzarme yo para ser como ella? Total, como, o sea, yo creo que sí o sea, me gustaría como que de alguna manera, sobre todo las escritoras más jovencitas, me tuvieran no como referente, sino como prueba de que se puede lograr. O sea, yo soy una persona que no tenía ningún contacto en el mundo editorial cuando empecé. Mi madre es psicóloga, mi padre es informático, o sea, vengo de un pueblo relativamente pequeño en España, o sea, no tenía como nada que me conectara con el gran mundo editorial o que me diera como un salto fácil a medios de comunicación o lo que sea. Y simplemente un día empecé a escribir en internet porque me gustaba, porque me apasionaba y esa pasión yo creo que se transmitió muy rápido a los lectores y fue lo que empezó a moverlo todo, ¿no? O sea, eso y que yo siempre confié mucho en mí misma y siempre luché mucho por mis sueños. Sí que creo que hay un factor muy importante que es el factor suerte, pero cuando el tren pasa, la suerte pasa, ¿no? Tú tienes que estar trabajando, o sea, tienes que estar ya lista con las maletas, preparadísima para subirte al tren de un salto porque nunca sabes cuándo va a volver a pasar. Y creo que es la clave, es trabajar muchísimo, confiar mucho en lo que haces, saber vender lo que haces y luego tener, por supuesto, este factor suerte, que aunque, o sea, si viene y no están las otras 3 cosas, no vale para nada. Claro, ¿no? Y tomar la oportunidad. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y lanzarse al vacío, sí. Totalmente. Sí, yo con tu entrevista estuve recordando escritoras chilenas que habían venido hace un tiempo acá, que me escribieron por mail, que buscaban una oportunidad, que tenían su primer libro, sin grandes editoriales, y ahora les he hecho seguimiento, ya van en su segundo libro, siguen publicando. Entonces, yo creo que te voy a recomendar ahí un par de nombres también. Sí, claro, por supuesto. A mí me parece como muy bonito también cuando hay medios de comunicación o ferias del libro que apuestan por autores que están como en pleno crecimiento, ¿no? Porque luego te tengo que decir que os llevamos siempre en el corazón. O sea, yo, por ejemplo, le tengo muchísimo cariño a la Feria del Libro de Alicante en España porque fue la primera feria del libro en toda mi vida que me invitó a firmar. O sea, y que me llevó, pues, eso, cubriendo todos los gastos, tal. Además, fue mi madre conmigo también. Y yo en ese momento, nada, o sea, creo que firmé como a 15, 20 chicas, porque además fue justo después de la pandemia, Imagínate. tal. Claro, o sea, fue como súper... Pero ellos estaban súper... Bueno, ella, Macarena, la mujer que lo organizó, estaba súper feliz de tenerme allí, ¿no? Y me dijo... Estaba buscando a alguien juvenil, tal, para invitar a la feria y me topé con tu perfil y tuve como un presentimiento. Eso me dijo. Y ahora, muchos años después, he vuelto a esa feria del libro ya llenando salas, ¿no? Como de 400, 500 personas. No, creo que fueron como 600 en Alicante, una locura. Y estaba Macarena como alucinada de... Es que yo te he
visto crecer, ¿no? O sea, yo te vi cuando estabas empezando. Y es una feria a la que siempre que me invita, a no ser que tenga como otra cosa en ese momento, ¿no? Y tal, la agenda cubierta, siempre voy. Porque siento como que se lo debo de alguna manera, claro, ¿no? te Porque dieron la ella, oportunidad. claro, ella me dio la oportunidad cuando yo aún no era como tan conocida y ahora es como estoy en deuda contigo para siempre. Claro, no, muy bonito. Oye, ¿y estás escribiendo ahora otro libro? ¿Cuándo se viene tu próxima publicación? Pues ahora mismo estoy un poco centrada en promocionar Un amigo gratis, ¿no? Que es esta obra que acabo de reeditar, que de hecho ha salido aquí en Chile ya, o sea, hace como 2 días o un día, ¿no? Y en España sale el 13 de mayo. Y después de eso sí que seguiré al mismo tiempo, pues eso, promocionando la novela y escribiendo el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo, que es una historia de romance contemporáneo, que sigue un poco la línea de nuestro lugar en el mundo, del arte de ser nosotros, o sea, no se va a lo juvenil como Un amigo gratis, sino que es más new adult, por así decirlo. Y es una obra que tiene un punto un poco más complejo por cosas que no puedo adelantar, pero es la razón por la que he metido como Un amigo gratis entre medias, ¿no? Porque, lo primero, porque tenía muchas ganas de reeditarlo, y lo segundo, porque necesitaba tener como más tiempo para poder trabajar en esta novela inédita. Y creo que iré haciendo un poco esto, ¿no? De relanzando otras obras, trabajando en novelas nuevas e ir como al mismo tiempo, como... Mezclando Exacto. tu yo Sí. del pasado, tu yo del presente. Exacto, me gusta mucho ese concepto, exacto, sí. Mis dos yo mezclados, sí. Claro. Y se vuelve la himna del presente. Exacto. Increíble. Oye, y para ir cerrando, ¿algunos libros que nos puedas recomendar de otros escritores? Ay, me encanta. Pues siempre recomiendo Hamnet, de Maggie O'Farrell. ¿Lo has leído? No, pero me han hablado mucho. Es maravilloso, del hay que libro. leer Hamnet de Maggie O'Farrell, por favor. Me gusta muchísimo Rosa Montero, por ejemplo, la ridícula idea de no volver a verte. Me encanta ese Me libro. hizo llorar una barbaridad, me lo leí en un día. O sea, lloré todo el rato, estuve todo el día llorando. Me gustó mucho también Lecciones de Química. Me encanta ese libro. Luego así de más de mi género, ¿no? Me gusta mucho Ali Hazelwood. Leo todas sus novelas y además Ali tiene como ciertos patrones comunes en sus libros, Claro, ¿no? O sea, las que protagonistas son científicas. Claro, exacto. Es como que tú lees sus novelas y sabes perfectamente lo que te vas a encontrar, y a mí eso me relaja muchísimo. Es como cuando quiero buscar un libro como confort, que me deje el corazón calentito y me haga desconectar, siempre recurro a Ali, y además tiene una manera de escribir como súper graciosa y súper espontánea y súper... que te lo lees como de una sentada, ¿no? Y también me gusta mucho, ya tirando hacia el romantasy, Jennifer Armentrout. Ay, Es me Jennifer gusta L. el de Armentrout. los Sangre y Cenizas. Sí. Tengo que decir que le he perdido un poco el hilo, porque es una saga que empezó siendo como de 4 libros y no sé si llevan como 8, 9, O más. 12, ¿no? Y además son libros como de 800 páginas, pero los primeros me los leí en 2 días, cada uno. O sea, era como... estaba obsesionada, ¿no? Y ya tengo como ganas de poder relajarme durante algunas semanas, y ponerme al día con todos los libros que tengo pendientes, porque siendo así no me los podría traer de viaje a Latinoamérica, ¿no? O sea, claro, era o los libros o mi ropa, y creo que necesito ropa para las entrevistas, así que los leeré cuando llegue a casa. Claro, entonces 100% libro en papel. Sí, soy mucho de libro en papel. La Kindle, otro tipo de... Sí que tengo Kindle, pero lo utilizo solamente eso cuando viajo. O sea, ahora, por ejemplo, sí que la llevo, pero es cierto que si yo sé que un libro me va a gustar mucho, necesito como tenerlo en papel para poder subrayar, marcar, poner posis, tal. Y tengo que decir, de autoras españolas, me gusta muchísimo Miriam L. Hardy. ¿Ya? No sé si la conoces. No. No, pues es maravillosa, es maravillosa. ¿Pero ella es de romance también? Sí, escribe romance, pero además escribe tramas como súper divertidas. Tiene una novela que se llama No confíes en Asher Hall, que es dentro de un reality como Gran Hermano. Ay, Y es como que se enamoran dentro del reality. Y luego tiene otro que es como un asalto a un casino y se enamoran dentro del asalto. O sea, es como que mezcla tramas súper divertidas con profundidad, con tal, y la adoro. La adoro. Un besito a Miriam porque la adoro. Me encantó. Voy a tener esta entrevista, lo voy a anotar. Sí, por favor. O sea, te va a encantar, te va a Increíble. encantar. Bueno, Himna, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros, y que te vaya excelente en Chile también. Ay, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Me ha gustado mucho la entrevista. Y un saludo muy grande a todos mis lectores chilenos. Súper. Bueno, nos vemos próximamente en otro capítulo de Libros y más. Aquí. Chao.